El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa efectuó un devastador ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos, dejando un saldo de 68 civiles y 2.403 miembros del ejército. Al día siguiente, el país norteamericano le declaró la guerra a Japón, acto que oficialmente marcó el inicio de su participación en la Segunda Guerra Mundial. 4 años después, ya con el sometimiento de la Italia fascista y la Alemania nazi, el líder del bloque de los aliados llevó a cabo una ofensiva contra la única nación en pie de las potencias del eje. Pero aquel asalto no fue como otros previamente ejecutados, no como el bombardeo nocturno de Dresde que provocó una baja de aproximadamente 40.000 individuos, o la Operación Gomorra con un estimado de 34 a 50.000. El 6 de agosto de 1945, bajo las órdenes del presidente Truman, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó la primera bomba atómica de su clase sobre la ciudad de Hiroshima. Apodada Little Boy y con una potencia de 15 kilotones, el artefacto cubrió un radio de 9 kilómetros desde el punto cero, exterminando a 70.000 personas al instante y 80.000 más posterior a la explosión por contaminación radioactiva y quemaduras. 3 días más tarde, una segunda bomba atómica, apodada Fat Man y con una fuerza de 22 kilotones, impactó la ciudad de Nagasaki. La topografía del lugar y el punto de detonación redujo la cifra de muertos comparada con la del primer ataque, pero aún así, fueron otras 70.000 personas las que perecieron. Por consecuencia de los efectos a largo plazo de ambas bombas, se cree que la suma total de fallecidos supera los 240.000. Para fortuna del mundo y desgracia del país del sol naciente, estas fueron la primera y única vez que un arma tan devastadora ha sido utilizada contra otra nación y sus habitantes. 9 años después, cuando la guerra había llegado a su fin, pero la tensión entre naciones alcanzaba un punto crítico que concluiría en un holocausto nuclear, una compañía japonesa se dio a la tarea de producir un filme nunca antes visto, y al igual que la bomba, el primero en su tipo. La historia de un país marcado por la guerra, definido por la innovación destructiva que cayó desde sus cielos y adaptado a las repercusiones que trajo en su modo de vivir y pensar. Una cinta que retrata toda esa angustia, dolor e incertidumbre con el fin de personificar al terror mismo. El 3 de noviembre de 1954, la película se proyectó en cientos de pantallas y aunque en su momento quizás no lo sabían, impactaría la perspectiva de millones de personas. Hoy, a más de 70 años de su estreno, me gustaría platicar con ustedes sobre esta obra. Entender cómo se convirtió en un discurso de paz, una advertencia sobre la destrucción del mundo, el cómo una criatura ficticia del cine no pudo encontrar mejor definición que la de un monstruo. Hablemos de Godzilla. Producida por Tomoyuki Tanaka y la compañía Toho, quienes juntos hicieron posible una inmensa cantidad de películas kaiju. Dirigida por Ishiro Honda, precursor del subgénero y gran amigo del legendario Akira Kurosawa. Escrita también por Honda junto con Shigeru Kayama y Takeo Murata. La banda sonora a manos de Akira Ifukube, quien compuso las 2 piezas más emblemáticas de la cinta y continúan siendo utilizadas en adaptaciones modernas. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Eiji Tsuburaya, artista que de hecho colaboró en varias películas propagandísticas durante la Segunda Guerra Mundial. Y bajo la supervisión de este fue Toshimitsu Watanabe quien diseñó a la mítica criatura. La producción de Godzilla fue precursora en la técnica de filmación conocida como Suitmation, proceso a través del cual se crean efectos prácticos basándose en maquetas y miniaturas que contrastan con actores dentro de elaborados trajes. Esto con el fin de manipular las perspectivas para elaborar escalas físicamente imposibles. Sin duda, un estilo ingenioso y bastante práctico, sin dejar de ser laborioso, claro. Aunque a través de los años ha sido sustituido por imágenes generadas a computadora y rebajado a un estereotipo de falsedad visto ahora como algo cómico. En mi opinión, no deja de tener su encanto, y por supuesto, esas críticas no suprimen el enorme aporte que dieron a los primeros pasos de los efectos especiales.
La cinta inaugura su relato con la misteriosa desaparición de un barco, el cual crea una confusión en las autoridades nipones dada la naturaleza del hecho, pues previo al repentino corte de comunicación, su tripulación había mandado señales de SOS. Como respuesta, la Guardia Costera manda un navío para investigar, pero también sufre ese destino. Más tarde, un barco pesquero encuentra sobrevivientes y al poco tiempo de anunciarlo, sucede lo mismo. El pueblo japonés se encuentra inquieto por la falta de información y resultados por parte del gobierno, hasta que otro suceso, aparentemente conectado con las recientes desapariciones, nos da la posible respuesta. En la isla de Odo, los pesqueros llevan tiempo sin cumplir exitosamente su trabajo, provocando que un viejo residente denuncie a Godzilla como el culpable. Resulta que hasta hace 2 generaciones existía una práctica donde se sacrificaba a una joven para saciar el hambre o enojo del mítico monstruo, pero con el paso del tiempo, el rito se ha reducido a una coreografía emblemática que, bajo la opinión del anciano, no cumple con la vieja tradición, por lo que piensa que ahora la criatura ha regresado para vengarse. Esta información es entregada a un reportero que fue a investigar la aparición de un sobreviviente de los navíos extraviados, quien mencionó haber sido atacado por un animal de proporciones inmensas. Durante la madrugada, los habitantes de la isla son azotados por lo que inicialmente se creyó un violento tifón, asesinando a 9 personas, destruyendo 20 casas y provocando la muerte de 20 cabezas de ganado. Pero los pobladores que vencieron la oscuridad de la noche fueron testigos de una fuerza mucho peor que la de un fenómeno climatológico. Pues más tarde, la Asociación de Odo llevó testigos a Tokio para contar la realidad de la situación, concluyendo con la opinión y sugerencia del paleontólogo Kiyoshi Yamane de reunir a un grupo de investigación para atender el caso en persona. Yamane y sus colaboradores encuentran señales de radiación, un rastro de enormes huellas y un artrópodo en perfecto estado que, teóricamente, se extinguió hace 250 millones de años. Antes de poder procesar los hallazgos, un aldeano suena la campana por un avistamiento al otro lado de la montaña. Junto con su hija, un oficial naval y varias personas, el paleontólogo se dirige cima arriba para poder apreciarlo. Pero es esto quien los termina sorprendiendo. Una gigantesca criatura se asoma en los límites de la colina con un amenazante rugido, asustando a todos sus espectadores. De regreso en Tokio, el Dr. Yamane presenta sus descubrimientos y confirma la existencia de Godzilla, un animal de 50 metros de altura, originario de la época jurásica, que ha logrado sobrevivir miles de años al hibernar en una zona radioactiva, pero fueron las actuales pruebas nucleares y uso de bombas de hidrógeno lo que lo han despertado, y por ende provocado sus recientes ataques. La información es tan delicada que el Parlamento se divide sobre si hacerla pública o no, aunque al final la verdad es difundida y un comité de respuesta rápida llamado Flota Anti-Godzilla es creado. En este punto han sido más de 15 embarcaciones las que se han extraviado, y una serie de fragatas armadas son enviadas para bombardear la costa con la esperanza de matar al kaiju, pero este reaparece brevemente en el océano completamente intacto, por lo que se le pide al paleontólogo que diseñe un plan de ataque que pueda exterminar al monstruo. Sin embargo, este se encuentra escéptico ante dicha acción, pues como investigador y amante de la naturaleza, preferiría estudiarlo antes que matarlo. En medio de todo esto, Emiko, la hija de Yamane, desea casarse con el oficial naval Ogata, pero su padre la había comprometido con un colega, el Dr. Daisuke Serizawa, quien es visitado por un reportero para saber más de su nueva investigación, pero este se niega a compartir información alguna, a excepción de Emiko, a quien hace prometer que no revelará nada de sus experimentos. En una de las noches, Godzilla emerge desde la bahía y ataca un tren lleno de pasajeros, alertando a las fuerzas de autodefensa. Sin el apoyo y expertise del paleontólogo, instalan una valla de 30 metros y 50.000 voltios alrededor de la costa de Tokio, con el fin de matar a la enorme criatura y evitar la destrucción de la ciudad en caso de que vuelva a pisar tierra. Ogata y Emiko buscan la bendición de su padre para contraer matrimonio, pero Yamane está distraído por la posibilidad de que Godzilla muera, algo con lo que el oficial naval está de acuerdo por toda la destrucción que ya ha causado. Revelación que, por consecuencia, molesta al paleontólogo y se niega a aceptar la relación de su hija y el marinero. Pero este pequeño drama familiar no se compara con la calamidad que están a punto de vivir.
El monstruo reaparece y con facilidad destruye la valla eléctrica con su aliento atómico, no sin antes de que Yamane advirtiera al ejército de no provocarlo o su violencia tomaría efecto, cosa que exactamente sucede y por un buen rato, el Kaiju sumerge a Tokio en lo que solo se puede describir como un mar de llamas y total aniquilación. En la mañana, la cantidad de heridos y muertos rebasa la capacidad de los hospitales disponibles. Debido al escenario tan trágico, Emiko rompe la promesa que le hizo al Dr. Serizawa y le revela a Ogata los detalles de su investigación. Conocida como el destructor de oxígeno, esta superarma es capaz de erradicar los átomos de oxígeno, desintegrando por asfixia a cualquier organismo en el radio de explosión. Emiko cree que el invento de Serizawa podría ser la solución para afrontar la crisis del monstruo. Ya en casa del doctor, el oficial naval le pide que entregue su invento para utilizarlo contra la criatura, pero este se rehúsa. Serizawa se toma el tiempo de explicar que el destructor de oxígeno es en realidad un experimento incompleto, pues cree que con más tiempo e investigación, sus aplicaciones servirían para un mejor propósito, para el bien de la humanidad. El problema es que en su estado actual solo funciona como un arma, por lo que el utilizarlo implicaría su revelación al mundo y por consecuencia que sea replicado por otros gobiernos, escenarios igual o peores a los de la amenaza de Godzilla. Después de debatirlo y un breve altercado físico, Ogata, al igual que Serizawa, entienden la situación, pero es el científico quien toma el control y acepta entregar el destructor de oxígeno para eliminar al Kaiju, asegurándose también de destruir todas las anotaciones de su experimento para que nadie pueda copiarlo. Al día siguiente, el doctor, el marinero, el paleontólogo y su hija se encuentran en un buque listos para utilizar la superarma. Pero antes de que Ogata descienda al mar, Serizawa se ofrece a ir, pues al ser su creador, es él quien debe activar la bomba para evitar errores. El oficial se niega, pero la gravedad de la situación lo obliga a llegar a un acuerdo en donde ambos se sumerjan. Una vez alcanzado el punto donde el Kaiju se encuentra, el científico manipula la línea del marinero para regresarlo a la superficie, quedando únicamente el creador de la bomba y el monstruo. Serizawa detona su invento y mata tanto a la criatura como a él mismo, enterrando así el conocimiento del destructor de oxígeno con ambos. De vuelta en el barco, todos los presentes lamentan el sacrificio de Daisuke, pero es Yamane quien realmente reflexiona sobre los hechos diciendo: "No puedo creer que Godzilla fuera el último de su especie, pero si el uso de armas nucleares continúa, algún día, en algún lugar del mundo, más Godzillas podrían aparecer". Acabando así esta película. La cinta no necesariamente toma a un protagonista en específico, más bien utiliza un selecto grupo de personajes que, desde sus campos laborales y papeles sociales, observamos tanto los acontecimientos que se desenvuelven como sus interpretaciones. Considero que las dos piezas que más lectura aportan son los papeles del paleontólogo Kiyoshi Yamane y el científico Daisuke Serizawa. Por un lado, Yamane representa esta postura positiva sobre la energía atómica, una que ciertamente apoya su uso e investigación, pero tampoco niega lo peligrosa que puede llegar a ser. Por el otro está Serizawa, como una versión japonesa de Oppenheimer, ambos siendo brillantes científicos que, desafortunadamente, crean un arma de la que luego se arrepentirán. El filme se asegura de poner enfrente y en alto el tema nuclear, así como sus diversas aplicaciones. Puesta en buen uso, será utilizada como una fuente de energía muy sostenible, pero es Japón quien realiza esta obra, un país que, de primera mano, ha sufrido las consecuencias de una ejecución negativa. La bomba atómica siendo el claro ejemplo de la inestabilidad de dicha fuerza, y Godzilla el perfecto representante. No es un misterio que este monstruo sea una metáfora al holocausto nuclear que la nación nipona afrontó, bajo las palabras del propio productor. El tema de la película, desde el principio, fue el terror de la bomba. La humanidad había creado la bomba y ahora la naturaleza iba a vengarse de la humanidad. Pero esta frase también nos invita a otra lectura. La criatura no solo simboliza en pantalla la fuerza y destrucción de un arma nuclear, sino también adopta la respuesta ante dichas creaciones. Hay algo triste, poético y esperanzador en imágenes que todos hemos encontrado dentro de entornos urbanos. Estos escenarios donde, pese a que todo está cubierto de metales, estructuras artificiales y cemento, una pequeñita planta siempre logra brotar contra toda adversidad. La humanidad es el gran aniquilador del mundo natural,
constantemente destruyéndolo y abusando de él. Con ello, nos dirigimos directa y velozmente al punto en donde nuestra especie va a desaparecer. Y aunque lo hagamos talando el último árbol en pie, nosotros ya no regresaremos. Pero esa pequeña flor, tarde o temprano, romperá el concreto y con ella renacerá su ecosistema y muchos otros más. Godzilla es esa vegetación rebelde que surge, que se rehúsa a morir por los inventos del ser humano, un guardián de la naturaleza. La constante innovación es magnífica y benevolente en muchísimos aspectos, pero también es violenta, donde miembros de nuestra sociedad, recursos naturales, factores esenciales para considerarnos humanos, son inevitablemente sacrificados. En su momento, la tecnología nuclear fue uno de los descubrimientos más impresionantes y avanzados jamás vistos, la bomba atómica siendo uno de los resultados. Y la ciencia detrás de su creación y funcionamiento continúan siendo una maravilla horrible. Al día de hoy son una amenaza muy real, no solo para toda la raza humana y su enorme diversidad, sino también para los demás organismos que habitan la Tierra. Si queremos mejorar como personas y seguir avanzando como especie, tenemos que aprender a coexistir con el otro, con los otros, en el único planeta que nos ha dado el hogar y las herramientas para hacerlo. Te agradezco por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también es fan de este gigantesco monstruo y sus películas. Déjanos tu comentario sobre lo que pensaste de nuestro análisis y recuerda suscribirte y prender las notificaciones para no perderte futuras reseñas. Únete al canal con las membresías de YouTube para tener acceso a varios beneficios y apoyar nuestro trabajo. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Threads y Letterboxd, donde hallarás contenido exclusivo. Nuevamente gracias y recuerda,